Buenas noches con todos. Como ya lo dijo Pío, mi nombre es Claudia Camila García Márquez. En esta oportunidad, en primer lugar, les quiero agradecer también por asistir a esta sesión. Y he elegido el tema la prueba y denominado la clave para encontrar la verdad, y siento de que es muy relevante, pero igual si tienen algún tipo de sugerencia, alguna corrección, me gustaría que me la hagan o incluso comentario, ya que como bien algunos saben, aún no tengo mucha experiencia en lo que es procesal penal, entonces siempre estoy dispuesta a aprender y a recibir las críticas con tal de evolucionar como estudiante. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría empezar con una pequeña introducción, ya que como bien sabemos, lo hemos leído en muchos libros tal vez, el derecho civil es la base de todo el derecho en general, es decir, es la columna vertebral del en todo este fragmento pude llegar a la conclusión del judicial en general y sobre todo de cuando hablamos en materia penal, ya que el juez debe de tomar en cuenta la prueba, ya que esto le va de alguna u otra manera a acreditar todo lo que ha sucedido extraprocesalmente, y de acuerdo a ello va a poder llegar a una conclusión razonable respecto del caso en concreto. Ahora veremos algunos puntos en los cuales se ha dividido la ponencia, que primero, bueno, son los aspectos generales, luego veremos el concepto de prueba como tal, asimismo abordaremos el marco constitucional e internacional, porque es muy importante, existe una relación muy estrecha entre el derecho penal y el derecho constitucional. Luego también veremos algunos principios que rigen la actividad probatoria. También es importante diferenciar lo que viene a ser el medio, la fuente y el órgano de prueba. Asimismo, veremos las excepciones de las pruebas respecto del juicio oral, luego también los actos de investigación de la prueba y los actos de prueba, también la diferencia. Asimismo, los medios de probatorios en particular, luego veremos una valoración de las pruebas y los sistemas que hay y cuál es el que se lleva a cabo en nuestro caso. Bien, con los aspectos generales, en definitiva, la prueba es una de las instituciones más trascendentales y de mayor apasionamiento en lo que es el proceso judicial, y bueno, ahora que hablamos de materia penal, ya que a través de ella pues se busca encontrar la verdad y naturalmente pues constituye un requisito fundamental para la decisión final del juzgador. Asimismo, debemos de tener en cuenta de que las pruebas son las que condenan, más no los jueces. Es una frase muy interesante y en realidad es muy cierta, ya que de alguna u otra forma, cuando ya nos estoy exponiendo acerca de la teoría del caso y de los elementos que ésta tiene que tener y debe de cumplir, tales como los fácticos, los acontecimientos, los jurídicos relacionados al tipo penal y asimismo los probatorios, que van a acreditar todo lo que cada una de las partes van a narrar en su acto jurídico, como a veces lo denomino. Asimismo, debemos de tomar en consideración de que la prueba pues es una garantía ante cualquier arbitrariedad que puede surgir antes, durante o después del proceso. Y es que todo hecho delictivo debe de estar acreditado por una prueba. Por otro lado, como bien sabemos, en toda sentencia hay una parte esencial, la que se decide si realmente se ha cometido el delito, si ha sido por el acusado y también en las circunstancias en que se ha llevado a cabo este hecho. Y ello viene a definir la responsabilidad penal de la persona. Entonces, si esto se resuelve afirmativamente, la segunda parte de la sentencia, de inmediato, pues el juez ya no tiene que hacer, sino aplicar la sanción penal al hecho investigado. Es así como debemos de tener en cuenta de que la sentencia debe de versar sobre la verdad de los hechos y asimismo debe de tener como base la prueba. Entonces, aquí de alguna u otra manera podemos llegar a una conclusión en el sentido de que la verdad en el proceso penal pues requiere ser probado, lo que significa que el hecho delictivo que comete determinada persona pues debe de estar acreditado con una prueba en el proceso y debe de corresponder exactamente a la descripción del tipo penal que se ha estado llevando a cabo durante este mismo. Bien, ahora abordaremos algunas posiciones doctrinales en relación a la prueba, ya que me parece importante tener algunas posturas. He elegido dos. En primer lugar tenemos a Luis Vicente Varela. Él considera de que pues él es un jurista
argentino, y pues él considera que sin la prueba, el orden jurídico de alguna u otra manera sucumbiría a la ley del más fuerte, y este no sería posible para solucionar el conflicto o la problemática que esté en cuestión de una manera racional y justa. Entonces, también tenemos otra posición que es David Andía, que es un jurista colombiano, el cual nos dice que la noción de prueba ocurre en todas las manifestaciones de la vida humana. Y es que debemos de tener en cuenta de que esto nos enseñan desde los primeros siglos de derecho. Problemas en la vida hay muchos, solo que los que tienen relevancia jurídica pues sí van a llevarse a cabo por medio de un proceso judicial en el cual pues las partes van a hacer conocer sus pretensiones y de acuerdo a ella van a hacer su defensa. Entonces, él tiene la creencia de que probar es aportar al proceso por los medios y también por los procedimientos aceptados o que se encuentran estipulados en la ley. Asimismo, los motivos o las razones para llevarse el juez el convencimiento de lo que realmente pasó en la realidad. Por otro lado, ya ahora pasamos en lo que es el concepto como tal. Tal vez como estudiantes de Derecho podríamos decir de que en definitiva la verdad se alcanza con la prueba, en la mayoría de ocasiones. Y es que la prueba puede ser catalogada como una actividad procesal de las partes que está dirigida hacia el juzgador, con el fin de que éste pues tenga una convicción de lo que realmente sucedió en la realidad, y todo ello lo va a adquirir respecto de la información que pues le ofrezcan las partes correspondientes. Entonces, también la prueba puede ser denominada como la demostración de una afirmación o la existencia de un hecho o de una cosa, de una cosa en sí. También la prueba es una actividad en sentido lógico de uso y también general, ya que es la forma natural de la demostración de la verdad. Por otro lado, si lo queremos ver desde un punto de vista integral, pues podríamos decir de que esta se encuentra conceptuada como una actividad finalista, ya que tiene un resultado y al mismo tiempo aquí se van a ver lo que es las consecuencias jurídicas que le son inherentes y que procesalmente pues se concreta con la imputación o en un caso a descubrir, o en el caso contrario, pues descubrir la falsedad de lo que se está de alguna u otra manera pues imputando a la persona. Por otro lado, también la prueba se puede definir como todo elemento que se introduzca legalmente al proceso y sea susceptible a producir en el ánimo de los sujetos procesales pues un conocimiento que sea cierto o probable acerca de los hechos fácticos en relación a la imputación delictiva. Bien, esta es otra parte importante que le he tomado en consideración antes de abordar los principios o el proceso de valoración de la prueba, y es que debemos de tener en cuenta de que el derecho penal se encuentra íntimamente relacionado al derecho constitucional, ya que pues el Estado tiene la obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y también de proteger a la población de ciertas amenazas contra su seguridad. Es así como lo establece específicamente en su artículo 44 de la fundamental. Entonces, este artículo, como podemos apreciar, refleja que existe una permanente tensión que existe entre el Estado y también entre los intereses de la sociedad respecto de su seguridad colectiva y de los derechos fundamentales. Aquí también se encuentran inmersas las libertades individuales. Pues esta tensión se muestra con mayor intensidad en el proceso penal. Por ende, debe de haber un orden y se debe de seguir un proceso completamente constitucional, ya que esta actividad probatoria también se encuentra regulada por la Constitución Política y por leyes internacionales, porque de esta manera se va a garantizar los derechos. Y es que, como bien sabemos, pues el derecho penal, al actuar como última ratio y al proteger bienes jurídicos como la vida, como la salud, como la propiedad, como la intimidad, entre otros, es necesario de que todo este proceso siga los parámetros establecidos, ya que, como bien sabemos, pues los derechos no tienen ningún tipo de jerarquización, ni mucho menos son derechos absolutos, ya que existen ciertas limitaciones. Este
tema se podría explicar fácilmente con la frase que le escuchamos a diario en nuestras clases de derecho, y es que en definitiva, pues tu derecho termina cuando empieza el de la otra persona. Eh, por otro lado, también se debe de tomar en consideración lo que es el principio de presunción de inocencia, ya que no se puede culpar a alguien si realmente no se ha demostrado, no se demostró esa responsabilidad penal que se le imputa. Por otro lado, también se encuentra prohibido todo tipo de violencia, ya sea moral, física, psíquica, y es que la afirmación va a carecer de efectos y no va a proceder si ésta se ha obtenido por medio de violencia, por medio de algún tipo de tortura. Y un dato importante que aquí debemos de tener en cuenta es que el Código Procesal Penal, a diferencia de la regulación anterior, consagra en su título preliminar que carecen de efecto legal todas las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación al contenido esencial de los derechos fundamentales. Así como el Código Penal lo consagra, también está en la Constitución, y por otro lado también este se encuentra en la Declaración de Derechos Humanos y en el Pacto de San José. Es aquí donde podemos ver de alguna u otra forma que todo esto relacionado a la prueba se encuentra constitucionalizado y al mismo tiempo no solo tiene una protección interna, sino también externa. Por lo tanto, todo ello se debe de respetar porque lo que debe de primar son los derechos fundamentales de la persona. Por otro lado, también he citado el artículo, y aquí dice: nadie debe de ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometimiento a torturas o tratos inhumanos, ya que de inmediato se puede hacer la solicitud de un examen médico de la persona agraviada o incluso de aquella que se encuentra imposibilitada de recurrir a la misma autoridad, y carecen de valor las declaraciones obtenidas por medio de violencia, que se emplea, esta persona incurriría en responsabilidad. Bien, ahora sí, entrando de lleno a lo que es la actividad probatoria, es necesario que cuando estamos en un tópico relacionado al ámbito jurídico, pues en definitiva, este se debe de regir de ciertos principios, ya que estos van a ser una especie de basamento, de directrices que van a regir todo este proceso. Y es por ello que los principios son fundamentales ya sobre la prueba, ya que tienen un alto rango constitucional, y también por lo mismo de que tienen sustento en la norma constitucional, asimismo en los tratados internacionales, y pues se reproducen en las leyes ordinarias. Debemos de recordar también de que, como ya he dado una idea, las normas constitucionales en materia probatoria se deben de interpretar directamente con las normas internacionales que tienen vigencia en nuestro sistema jurídico. Por ello, por eso pueden ser alegadas y también aplicadas en los procesos penales. Entonces, la actividad probatoria en el proceso penal rige y se guía de diversos principios que se encuentran basados con la legalidad de la prueba y están referidos tanto a la obtención, a la incorporación y a la valoración en el mismo proceso. Es así como entre los primeros tenemos la legitimidad de la prueba. Se debe de realizar toda esta valoración y sobre todo la incorporación al proceso como se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico, ya que esta obtención de la prueba debe haber pasado por un proceso completamente constitucional, dejando sin efectos las pruebas que no se han regido a la norma fundamental. Por otro lado, también tenemos un principio muy importante que es la libertad de la prueba. Esto es uno de los principios más escuchados en lo que respecta a la actividad probatoria y se sustenta en que se puede probar por cualquier medio, salvo prohibiciones o limitaciones que nacen de la Constitución. Entonces, esto quiere decir que en tanto el fiscal los defensores están en condiciones de llevar actuaciones probatorias que favorezcan sus pretensiones, siempre y cuando respeten lo que se encuentra establecido en la Constitución y en las otras normas que ya hemos mencionado. Por ejemplo, aquí podemos hablar de cuando se trata de una conducta ilícita que se le atribuye a determinada persona, o para descartarla, o también para desvirtuar sus pruebas dadas por la parte contraria, entre otros. Y cabe resaltar de que no se aceptan pruebas prohibidas por la ley y que no sean pertinentes. Esto ya lo veremos más adelante acerca de la prueba prohibida.
Luego también tenemos un principio muy importante que lo hemos escuchado en varias materias en relación al derecho y es la inmediación. En primer lugar, pues este hace referencia a que el conocimiento inmediato y directo y simultáneo de la prueba al juez con la intervención de los sujetos procesales. Y aquí también se enfatiza es que existe un trinomio, por así decirlo, perfecto entre la oralidad, la concentración y la inmediación, ya que esto le va a dar dinamismo al proceso penal, al mismo tiempo lo va a volver más ágil, más contundente, y esto, si se lleva de una manera adecuada, le va a generar esa certeza y esa seguridad que necesita el juzgador para tomar una decisión final en relación al caso. Por otro lado, también tenemos otros principios como es la publicidad del debate. Este principio, más que todo, se rige, hace referencia al juicio oral y comprende en que la actuación de la prueba con la posibilidad de que la colectividad pueda conocer de la actuación y del debate, como la forma en que está siendo valorada la prueba correspondiente en la sentencia por los diferentes magistrados. Entonces, la prueba se analiza, se discute y se debate de manera pública, salvo casos que se encuentren exceptuados por la ley. Y se trata de un funcionario público, en la mayoría siempre va a ser pública y pues las personas van a poder apreciar de qué manera se está llevando el proceso penal. Luego tenemos lo que es también la pertinencia de la prueba. Cuando hablamos de la pertinencia de la prueba, pues hace referencia a que las pruebas que se soliciten o se ofrezcan o se actúen en el proceso penal deben de guardar pertinencia con los fines que tiene el proceso como tal, y en especial con lo que es el objeto de prueba. Y por ello debemos de tomar en consideración de que las pruebas deben de conducir a establecer la verdad de los hechos que se están investigando. Asimismo, tenemos lo que es la comunidad de la prueba, que es otro principio que también se escucha respecto de la actividad probatoria, y es que el esclarecimiento de la verdad en el proceso penal, de alguna u otra manera, va a exigir que todos los elementos de prueba existentes en la causa penal, sin atender al sujeto procesal que los propuso, los ofreció, ya que debe de ser de conocimiento de todos los sujetos procesales. Quiere decir de que no son de conocimiento exclusivo de la autoridad jurisdiccional, sino también de aquella que no los ha ofrecido, ya que de esta manera se está propiciando un ambiente de igualdad e equilibrio entre las partes, ya que esto es algo que debe existir en el proceso penal, y es que las partes se deben de encontrar en las mismas posibilidades de defensa y ataque, como un juego de ajedrez. Entonces, este principio está ligado a lo que también denominamos o hemos escuchado unidad de la prueba, pues lo que concierne a la actividad probatoria viene a ser un todo dentro del proceso penal. Bien, por otro lado, también es importante saber algunas diferencias entre lo que viene a ser la fuente de prueba, los medios de prueba y el órgano de prueba. Como hemos leído, y en la doctrina no existe un criterio uniforme al momento de definir estos conceptos básicos en materia probatoria, a pesar de que el nuevo Código Penal pues importa una mejora sustancial respecto a este tema, o lo que viene a ser la teoría de la prueba penal, pero no define lo que debemos entender por fuente, medio y órgano de prueba. Por eso que muchas veces suele confundirse o incluso usarse como sinónimos en casos de que no amerita como tal ello. En primer lugar tenemos la fuente de prueba. Esto hace referencia al hecho del cual el juez pues se sirve para deducir la propia verdad, y son elementos que existen en la realidad independientemente del proceso. Es decir, estos se caracterizan por ser extraprocesales. Y al mismo tiempo aquí podemos ver, por ejemplo, el testimonio en sí mismo, entre otros. Luego también tenemos lo que es el medio de prueba. Este puede ser definido como a través de la cual pues la fuente de conocimiento se incorpora al proceso. Y por ello es que estos también son denominados como aquellas actividades judiciales que tienen un cierto grado de complejidad, de las cuales se vale la autoridad judicial para conocer lo que realmente pasó eh, respecto de los hechos que se investiga y de la existencia pues de los medios probatorios que se encuentran condicionados al proceso. Por ejemplo, tenemos la declaración de testigo, las inspecciones judiciales, aunque también luego se hablará de cada uno de ellos y de algunas excepciones y cierto proceso de rigurosidad que deben de seguir cada uno de ellos.
Luego tenemos lo que es el órgano de prueba. Puede ser definido como la persona a través de la cual pues, se adquiere en el proceso lo que es el objeto de prueba. Y esta persona pues, es ante quien tú expresas el conocimiento que se tiene acerca de un hecho que se investiga y que aporta un elemento de prueba. Puede decirse que se actúa como un tipo de intermediario entre la prueba y el juez, y estos pueden ser, por ejemplo, el imputado, el agraviado, el testigo, entre otros que también pueden ser denominados órganos de prueba. Asimismo, tenemos lo que es el objeto de prueba. Esta noción de objeto de prueba pues debe de responder a las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué puede probarse en el proceso penal? Luego también debemos de tomar en consideración cuál es la materia sobre la cual se va a actuar la prueba. Entonces, de acuerdo a ello, el objeto de prueba es todo aquello que debe de ser investigado, analizado y debatido en el mismo proceso penal. Cabe resaltar de que también en el proceso penal, pues el legislador ha definido que el objeto de prueba son objeto de prueba todos los hechos que de alguna u otra manera pues se refieran a la imputación, también a la punibilidad y a la determinación de la pena, o también hay casos en los que se imparte lo que es la medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad derivada del delito. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta de que la ley establece algunas excepciones, ya que son aquellos casos en que se originan por ejemplo, tenemos lo que es las máximas de la experiencia, que son aquellos contextos o casos en el que se inicia de la observación repetida de casos particulares y pues generan una apreciación constante aceptada por casos posteriores. Estas, a pesar, pueden ser como, por ejemplo, nadie puede estar al mismo tiempo en dos lugares distintos. O como bien sabemos, hay muchas enfermedades que por naturaleza son contagiosas. Entonces, esto se puede definir como es la experiencia que se acumula en atención al conocimiento de determinados hechos constantes y aceptados por toda la colectividad. Por otro lado, también tenemos lo que son las leyes naturales. Estas leyes, pues, se caracterizan por la rigurosidad de su método y al mismo tiempo se encuentran debidamente acreditadas por la ciencia. Tenemos la ley de la gravedad, la ley de la velocidad de la luz, entre otras. Eh, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos también lo que es la norma jurídica interna vigente. Estas se pueden denominar como aquellas que deben de ser conocidas por las autoridades judiciales en razón al ejercicio de sus funciones y por lo tanto no deben de ser objeto de prueba, ya que esto impide que la defensa, a efecto de presentar mejor sus pretensiones o sus posiciones jurídicas, haga conocer de la creación o modificación de leyes de autoridades judiciales, pero sin la calidad de medio probatorio. Hay que tenerlo en cuenta también. Y también tenemos, por ejemplo, la cosa juzgada, que también viene a ser una excepción. Y es que, en definitiva, un hecho que ha sido resuelto judicialmente y que se encuentra en estado de cosa juzgada no amerita ser probado, lo que no consta de que pues, pueda ser invocada para la autoridad judicial o se señale el lugar de dicho proceso que ya se encuentre de alguna u otra manera archivado. Luego tenemos lo imposible. Lo imposible es aquello que no se puede probar por su inexistencia o por contravenir alguna regla de la experiencia o porque existe algún tipo de prohibición legal. Por ejemplo, si se pretende probar que una persona está muerta y que nunca ha sido registrada como viva, o cuando se pretende citar a un testigo que ya falleció, o cuando, por ejemplo, se ofrece un testigo al juez que conoce de la misma causa, ese tipo de situaciones. Luego también tenemos lo notorio, que es una excepción. Acá se refiere a que son aquellos que se conocen toda la colectividad, ya que no merecen cuestionamiento sobre su veracidad. No todos los hechos, cabe resaltar, son notorios, sino se hace referencia a quienes originan conocimiento general y permanente, y pues estos se encuentran dotados de cierto interés también general. Por ejemplo, cuando hablamos de un desastre natural, de un duelo judicial o de una huelga de grandes proporciones. Entonces, la notoriedad, de alguna u otra manera, como sostenía Einstein, es la peculiaridad de un hecho. También lo que es
las excepciones de la práctica de la prueba, y es que la regla general de la prueba en el proceso penal solo es practicada en el juicio oral, no importa que haya de negar su eficacia probatoria a las diligencias que se realizan en las etapas previas, y estas diligencias que por naturaleza pues son imposibles o difícil de reproducción en el estado correspondiente en el juicio oral. Entonces, la doctrina reconoce dos secciones: la prueba anticipada y la prueba preconstituida. Cabe resaltar de que también mencionaré acerca algunos puntos importantes en relación a la prueba prohibida. Pero empezando con la prueba anticipada, pues esta puede ser definida como la actuación de la prueba con anterioridad al juicio oral, ya que no se encuentra en posibilidad de darla en juicio, pero debe de haber una justificación para para realizarse en dicho estadio procedimental. Y esto es con la finalidad, pues, de asegurar la valoración con las demás pruebas. También debemos de saber de que la práctica de un medio de prueba en un momento anterior al que corresponde, según el orden del proceso que se acuerda, porque es razonablemente previsible la práctica en el momento ordinario. Tal vez cuando hablamos del se caracteriza por dos: la en el primero, pues es que comprende a la naturaleza, por ejemplo, pero no repete, o por la existencia de posibilidad de sufrir algún investigar. Luego también tenemos las características de la prueba anticipada. Tenemos la de la así de referencia a los riesgos que existen para que la prueba se realice en juicio. Por consecuencia, la necesidad de anticipar la prueba sobre la actuación ya que esta práctica anticipada de la prueba debe de ser decidida por el juez de la investigación preparatoria a pedido de las partes, lo que significa la exposición de los fundamentos en los que ésta se sustente. Por otro lado, tenemos otra característica que es la realización de la prueba ante el órgano jurisdiccional, y es que la prueba anticipada se realiza de acuerdo a lo dispuesto por ley, bajo la dirección del órgano jurisdiccional y con observancia de las garantías procesales. Se puede realizar en la investigación preparatoria o en la etapa intermedia. Entonces, también tenemos de que la prueba anticipada debe de tener cierta formalidad procedimental, ya que en la realización, pues, de esta prueba se deben de observar a las normas regulares los procedimientos sobre la prueba actuada en juicio oral, así como las específicas que se prevén de esta diligencia. Y como última característica importante es la intervención de las partes. Esto quiere decir que los demás sujetos procesales deben de ser notificados por el órgano jurisdiccional para intervenir en la diligencia y también ejercer, pues, los derechos que establece el ordenamiento jurídico procesal. Respecto de la prueba anticipada, podemos encontrarlo en el Código Procesal Penal, exactamente en el artículo 242, si no me equivoco, y acá se encuentran los supuestos de la prueba anticipada. Y también tenemos que en el artículo 243 y 245, pues se van a encontrar todo lo relacionado a sus requisitos y también el trámite de la prueba anticipada. Por otro lado, también debemos de tomar en consideración lo que es la prueba preconstituida. Cuando hablamos de la prueba preconstituida, pues esta aparece, al igual que la prueba anticipada, como una institución procesal por la cual se efectúa la práctica de la prueba en el juicio oral, porque esta es irreproducible, dada la existencia de ciertas circunstancias especiales de su obtención, o también de alguna manera atendiendo a la necesidad propia de la investigación preliminar, pero con observancia obviamente a los principios de inmediación y de contradicción.
Entonces, cuando hablamos de esta prueba preconstituida, en definitiva es aquella que se obtienen como consecuencia de actos investigatorios, sobre todo de las investigaciones iniciales, y estas solo podrán convertirse en actos de prueba si se producen en el juicio oral y si se someten a contradicción. Por ejemplo, cuando hablamos de las actas de incautación policial, de hallazgo, pericia de médico legal, la necropsia, el levantamiento de un cadáver, entre otros. Luego tenemos, también he creído conveniente hablar sobre la prueba prohibida, ya que, pues, para que sea realmente valorada y aceptada en el proceso penal, debe ser lícita. Esa es una condición importante en relación a la prueba. Entonces, esto debe de ser obtenida de acuerdo a la norma fundamental y a las leyes, y merecedora de un valor que le otorgue la misma autoridad jurisdiccional. Y entonces esto debe de regirse por el marco constitucional, lo cual se va a considerar válido siempre y cuando se respete esta parte del ordenamiento jurídico, ya que se parte de una idea básica que el proceso penal, pues en definitiva, una de sus finalidades es buscar la verdad, pero ello no es un fin absoluto, ya que posee el respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, de manera específica, en el artículo 8 del título preliminar, habla sobre la obtención de la prueba, y es que dice que habla sobre la prueba prohibida, y es que dice que se obtiene por medio de la violación del contenido esencial de los derechos fundamentales, ya sea directa o indirectamente. Entonces, aquí podríamos plantearnos algunas interrogantes. ¿Cuándo estamos frente a la vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales? O incluso, algunos podrían preguntar, ¿existe alguna excepción a la valoración de la prueba ilícitamente obtenida? Es decir, por medio de algún tipo de tortura o violencia. Entonces, respondiendo a la primera interrogante, pues en definitiva, lo que es el contenido esencial de los derechos fundamentales es aún considerado un concepto impreciso, que no puede establecerse de manera general. Entonces, es aquí donde va a primar la particularidad del derecho fundamental que esté en cuestión y del que estemos hablando. Entonces, cuando queramos responder la segunda interrogante, que es si existe alguna excepción a la valoración de la prueba ilícitamente obtenida, pues en definitiva, se debe de distinguir entre la obtención o incorporación de la prueba. Y esto se vincula también con lo que es la diferencia de fuente y medio de prueba. Entonces, en primer lugar, la obtención se asocia con la labor investigadora que realiza el fiscal o el policía previa e independientemente al inicio del proceso. Cuando hablamos de la incorporación del medio de prueba, esto sí se encuentra íntimamente relacionado con el proceso mismo. Entonces, cuando existe algún tipo de vulneración a la norma fundamental en la obtención de la fuente, la obtención de la fuente de prueba, pues en definitiva, la prueba puede ser valorada siempre y cuando el defecto sea subsanado. De lo contrario, tendría el mismo efecto que la prueba prohibida. Y es aquí donde estamos hablando de lo que se considera prueba irregular o prueba defectuosa. Otro punto importante es la diferencia que existe entre los actos de investigación y los actos de prueba. En primer lugar, pues los actos de investigación forman parte de la investigación judicial y sirve a sus funciones. Asimismo, tenemos de que la doctrina pues permite cierta distinción entre estos tipos de actos de prueba para separar las etapas y también a las autoridades judiciales relacionadas a la actividad probatoria en el proceso penal. Cabe resaltar de que respecto de su naturaleza y sus fines son distintos, ya que, por ejemplo, al fiscal le compete asumir los actos de investigación en la fase preliminar y preparatoria y al juez los actos de prueba en el juicio oral. Es por ello que se dice que la eficacia de los actos de investigación permite proveer el fundamento necesario para que el juez dicte resoluciones sobre medidas cautelares, sobre peticiones, incidentes o tal vez algún archivo o apertura del juicio oral. Entonces, la eficacia de los actos de prueba es la de servir del fundamento de la sentencia. Otra diferencia también importante se centra en la calidad de las resoluciones judiciales que se fundan en los actos de investigación y en los actos de prueba.
Por un lado, tenemos que los actos de prueba pues determinan la sentencia y solo plena convicción de la responsabilidad penal permite una resolución condenatoria, mientras que en un juicio la mera probabilidad debe conducir a una absolución. Por otro lado, los actos de prueba también deben de respetarse los principios de inmediación, de contradicción, y los actuales adquieren mayor intensidad. En los actos de negación, la intensidad tanto del principio de inmediación y de contradicción pues disminuye. Entonces, en definitiva, estamos hablando de dos clases de actos, fiscal y judicial, que para alcanzar el debido esclarecimiento de los hechos. Entonces, ambos son realizados en dos momentos distintos y cuyo grado de convicción son separados. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que los actos de investigación preliminar son aquellos practicados por la Fiscalía y está por orden de aquella que tiene como finalidad pues investigar la existencia de tales elementos fácticos. En cambio, cuando hablamos de los actos de prueba, pues estos se materializan en el juicio oral y va a existir un tipo de contraargumentación. Luego tenemos algunos medios de prueba en particular, por ejemplo, la confesión judicial. La confesión en el proceso penal es el acto procesal por el cual el imputado pues presta una declaración judicial, sea en la parte de investigación o en el juzgamiento, de manera libre, consciente, espontánea y sobre todo que se caracterice por ser verídico. Y esto va en relación a su participación como autor o cómplice en el hecho delictivo que se investiga. Entonces, en otras palabras, se trata de una manifestación voluntaria del imputado que da a conocer al juez que cometió un delito sin que se le exija mayor rigurosidad. Es necesaria su posterior verificación con otros medios de prueba, cabe resaltar. Pero también se acepta hablamos de la retractación en relación a la confesión, y esto significa volver a declarar para negar lo confesado anteriormente. Ello hace de que no se estime medio de prueba. Es así como en los artículos 160 y 61 se establece la confesión en el sentido de aceptación de cargos y la confesión sincera, cuando adicionalmente pues esta también se caracteriza por ser espontánea. Establece algunos requisitos importantes. En primer lugar, que pues debe de ser corroborada con otros elementos, también debe de ser prestada de manera libre y en estado normal en lo que respecta a sus facultades psíquicas de la persona, y por otro lado debe de ser prestada al juez o al fiscal en presencia de su abogado, para que haya para que haya respeto en relación a sus derechos de la persona como tal. Bien, como ya mencioné en respecto de la retractación de la confesión, pues el imputado puede confesar ser autor o partícipe de un delito, siguiendo todas las formalidades de la ley, pero también puede retractarse de lo dicho y expresar posteriormente pues una declaración completamente diferente en la que ya no se declara culpable, sino se declara inocente o que tuvo una distinta participación en el hecho punible. Asimismo tenemos lo que es la prueba testimonial. Bueno, este constituye uno de los elementos probatorios que más se emplean en el proceso penal. La naturaleza del delito o las circunstancias en las que ocurrió muchas veces no permiten encontrar suficientes elementos probatorios, por lo que se acude a la búsqueda de elementos indiciarios aportados por el mismo procesado y se encuentra presente en el proceso. Asimismo, la declaración de las personas, se trata de la declaración de las personas que presenciaron los hechos o de las víctimas incluso del delito. Entonces, aquí se apuesta por el conocimiento ante la autoridad jurisdiccional de los hechos o circunstancias que se encuentran íntimamente relacionadas con la comisión del delito, o la información que se guarde en relación con el presunto autor, o incluso los medios utilizados a efectos de esclarecer la verdad. Entonces, aquí cumple un rol importante lo que viene a ser el testimonio. Aparece como una manifestación de voluntad que pues se tiene conocimiento, y el término se emplea para dar razón a un hecho que se ha percibido por medio de nuestros sentidos. Este puede ser histórico, político, religioso, social, pero en este caso el relevante es el de carácter judicial, ya que pues este es el que se presenta ante el órgano judicial con fines probatorios. Por ende, aquí entra una persona denominada testigo.
que es la persona física que pues se encuentra presente en el momento de la comisión del delito y es llamada al proceso penal para que declare sobre lo que conoce de los hechos que se están investigando. Entonces los testigos se encuentran en el ambiente, se podría decir que los testigos se encuentran en el ambiente del delito en muchas ocasiones y el juez, por el contrario, se encuentra en el ambiente del juicio. También tenemos algunos tipos de testigos, por ejemplo, los testigos directos o presenciales. Aquí hace referencia a que pues, tienen una percepción directa del delito y que se manifiesta a través de la vista, principalmente. Por ejemplo, cuando una persona vio que tanto el agraviado y la persona que cometió el delito estaban estableciendo un diálogo, o cuando escuchó gritos cuando se estaba dando tal delito, no sé, supongamos. Sí. Entonces, también tenemos otro tipo, que es importante diferenciar. Cuando hablamos de testigos directos, pues es la persona que realmente precisó, presenció el delito como tal, y cuando hablamos de testigos indirectos o de referencia, que también se les denomina, son aquellos que tienen algún tipo de conocimiento sobre el delito, pero que muchas veces esta información es suministrada por otros individuos o incluso la pueden captar por medios de comunicación social. Luego también tenemos los denominados testigos de conducta. Estos acuden mayormente al órgano jurisdiccional, generalmente a pedido del imputado, y esto se da con el fin de aportar pues, elementos a favor de la honorabilidad o la buena conducta del mismo. Por último, tenemos los que son denominados los testigos instrumentales. Estos acuden pues, al despacho para dar fe de algún documento o algún contenido que ellos de alguna u otra manera tengan. Cabe resaltar de que cuando hablamos de una obligación de testimoniar, hace referencia en principio de que tanto las personas nacionales y extranjeras citadas por la correspondiente autoridad judicial como testigos, pues tienen la obligación de concurrir a la sede judicial, salvo algunas excepciones que se encuentran establecidas en la ley, y por ende deben de prestar declaración y responder con la verdad a las preguntas que se les haga. Esto está mucho más detallado en el artículo 163, inciso 1 del Código Procesal Penal. Luego también tenemos lo que se denomina el careo. Cuando hablamos del careo, pues se hace necesario cuando existen dos o más personas, sean imputados o testigos que pues relatan sobre los hechos que son materia de investigación judicial y surgen ciertas contradicciones, pero estas contradicciones son relevantes para el juicio. Entonces aquí se origina un tipo de discordancia o confusión y esto se transmite directamente al juez, por lo tanto se tiene esa incertidumbre. Entonces, este medio consiste en poner frente a los sujetos que intervienen en el proceso penal para poder esclarecer mediante un debate sus controversias que han surgido entre las propias declaraciones que ellos han dado y que han sido expresadas ante la autoridad judicial. Entonces, aquí más que todo, la finalidad es buscar o reconstruir los hechos que constituyen objeto del proceso o de una parte o a partir de las propias discrepancias que existen pues entre estas diferentes declaraciones judiciales. En definitiva, se puede decir de que constituye una diligencia judicial subsidiaria que se realiza cuando se constatan ciertas contradicciones o confusiones importantes entre las distintas declaraciones judiciales, pero también hay ciertas opiniones, por ejemplo, en la doctrina, algunos opinan de que no es un medio de prueba, sino que cumple la función de un instrumento para constatar declaraciones judiciales y poder ayudar a que el juez pues logre obtener la verdad y pues logre decidir respecto del caso en concreto. Pero hay otra parte de que sí lo considera como medio de prueba, ya que considera que a través de esta diligencia el juez puede llegar a obtener la verdad de los hechos y de alguna u otra forma dar razón o no a las afirmaciones que estén en juego. Luego tenemos lo que es la prueba pericial. Cuando hablamos de la prueba pericial, inmediatamente pensamos en especialización y de antemano el conocimiento científico. Entonces, acá hace vital este medio de prueba, ya que es necesario para el dinamismo y seguir muchas veces con el proceso penal.
Entonces, esto se puede definir como un medio de prueba que se emplea para transmitir y aportar al proceso ciertas nociones técnicas y para cuya determinación o adquisición pues se requiere de conocimiento especial y de capacidad técnica. Es así como en el artículo 172 se establece de que la pericia procederá siempre que la explicación y se tenga mejor comprensión de algún hecho y pues se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, artística o también catalogada como una experiencia calificada. Aquí, en definitiva, tiene una participación especial lo que viene a ser el perito, que como bien sabemos, pues a diferencia del testigo, este no es llamado a declarar sobre los hechos que conoce por su experiencia o porque presenció el delito, sino que es llamado por el conocimiento específico que posee y que prevalece fundamentalmente el elemento técnico. Por ejemplo, un experto en balística. Entonces, el perito, de alguna u otra manera, puede ser catalogado como ese órgano de prueba que nace desde el proceso penal mismo, mientras que el testigo existe independientemente de él. Por otro lado, también tenemos en este medio de prueba lo que es el informe pericial. Entonces, este es el resultado del trabajo realizado por el perito y contiene, en primer lugar, la opinión del perito, pero también debe de contener la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas en base a sus principios científicos o técnicos en los que se sustenta. Por otro lado, tenemos lo que es denominado el examen pericial. Entonces, cuando hablamos del examen pericial, este debe de ser incorporado al proceso mediante una declaración de los peritos en juicio oral y el examen de los peritos debe de ser orientado a la explicación de sus conclusiones a las cuales pues este ha llegado, después del análisis correspondiente. Y por último, tenemos lo que es la prueba documental. Cuando hablamos pues de la prueba documental, el documento en primer lugar es aquel medio que contiene carácter permanente, una representación actual, pasado o futura, del pensamiento o conocimiento de alguna aptitud. Y también puede ser considerado como un objeto de prueba, pues para su incorporación al proceso y valoración posterior requieren una previa observación, un previo análisis e identificación, que puede ser un medio de prueba si aparece su contenido en declaraciones o en informes de personas dentro del proceso judicial. Por otro lado, tenemos lo que son las clases de documentos. Tenemos lo que es el documento público. Estos se encuentran establecidos también en el código. Y aquí establece de que cuando hablamos de documento público, pues es aquel redactado u otorgado que sigue una determinada formalidad legal por la autoridad pública competente que da fe pública. Entonces, estos son expedidos por los funcionarios públicos en los distintos ministerios o instituciones pertenecientes al Estado. Tales también acá podemos hablar, por ejemplo, los expedidos por los notarios, los que se encuentran en los archivos públicos, o los relativos al estado civil de las personas, o los que expiden las autoridades judiciales. Mientras que, por otro lado, tenemos los que son los documentos privados. Este pues es redactado por las personas interesadas, sea con testigos o sellos, pero acá sin la intervención de notario o funcionario público. Y cabe resaltar de que la legalización o la certificación de un documento privado no lo convierte en público. Y cuando nos basamos ya en materia penal y hacemos referencia a los documentos privados, estos pueden manifestarse, por ejemplo, en manuscritos, en impresos, en cuadros, en dibujos, entre otros. Y cabe resaltar de que carecen de valor por sí solo hasta que se pruebe su autenticidad y asimismo su relación con el hecho que se investiga o con la persona imputada del delito. Teniendo en consideración estos puntos importantes, es necesario también abordar lo que concierne a la valoración de la prueba, ya que como nos hemos podido dar cuenta a lo largo de la ponencia, pues la actividad probatoria se encuentra en un momento culminante cuando se procede judicialmente a la valoración de la prueba. Y cuando hablamos de valoración de la prueba, pues en primer lugar, todo el procedimiento probatorio debe obedecer a ciertos criterios judiciales fundamentales de legitimidad, también de orden procedimental, de pertinencia y de contradicción. Entonces, esta valoración de la prueba es definida como una operación intelectual que realiza el juez en el juicio oral y que se encuentra destinado, que tiene la finalidad de establecer esa eficacia
de los medios de prueba recibidos en el transcurso de todo el debate o de toda la controversia como tal. Por ello, que la prueba aportada en el debate contradictorio tendrá como aporte a estos efectos de destruir válidamente la presunción de inocencia, lograr la plena convicción del juzgador sobre la culpabilidad del imputado, ya que solo teniendo esa seguridad, esa certeza y ceros incertidumbres en torno a la imputación es presupuesto básico para emitir una sentencia condenatoria y razonable, ya que como bien sabemos en el proceso penal, una de sus finalidades es la búsqueda de la verdad y lo ideal es que se tenga una verdad material. Por otro lado, tenemos también lo que es el sistema de valoración de la prueba. Bueno, la historia, la doctrina y el derecho comparado reconocen tres sistemas de valoración de la prueba. Tenemos lo que es el sistema de la prueba legal o tasada, también el sistema de íntima convicción y el sistema de la sana crítica racional. En nuestro caso, pues nuestro legislador ha introducido este último sistema, pues se expresa que cuando hablamos de valoración de la prueba, el juez debe de observar las reglas de la lógica y asimismo la ciencia y las máximas de experiencia, ya que de esta manera pues este podrá exponer los resultados obtenidos y los criterios que se han adoptado para la decisión final. ¿Y por qué ha elegido este sistema? Principalmente por dos razones. En primer lugar, porque se caracteriza por esa libertad de convencimiento judicial sobre la prueba. Y esto tiene en atención a un razonamiento lógico. Pero también por otro lado tenemos lo que es la exigencia de expresar cuáles son las razones judiciales que motivan dicha resolución. Es así como aquí parte de la autoridad judicial puede llegar a conclusiones sobre la prueba en plena libertad de apreciación, pero también debe de observar ciertas normas de la lógica, de la psicología, entre otras ciencias, guiándose también del ordenamiento jurídico, tanto penal como constitucional e incluso internacional, para que no exista ningún tipo de arbitrariedad durante el proceso judicial. Luego también debemos de tomar en cuenta de que, pues, al tener el juez este convencimiento, de alguna u otra manera se estaría logrando uno de los fines que tiene el proceso penal. Y esto en realidad sería muy fructífero al concluir el caso porque se estaría expidiendo una sentencia realmente con medios de prueba pertinentes y al mismo tiempo con fundamentos de hecho y derecho contundentes y que hayan ayudado pues a esta decisión final del juzgador. Luego también he creído correspondiente hablar sobre la valoración de la prueba, indubio pro reo, y es que, en definitiva, por ejemplo, cuando hablamos del sistema de la libre convicción o de la sana crítica racional, al igual que la íntima convicción, que acá pues se puede citar de alguna manera el criterio de conciencia, se establece una plena libertad del convencimiento de los jueces, pero también en el primero se exigen que las conclusiones que lleguen tengan cierto producto lógico y racional de las pruebas en las que éste se apoye. Entonces, en este sistema de valoración de la prueba debe existir ese deber de motivación de las resoluciones judiciales, porque la certeza a la que pues va a llegar el juzgador sobre la prueba actuada va a determinar si la sentencia es absolutoria o condenatoria. Pero también es posible que dicho convencimiento judicial no llegue a concretarse por la presencia de determinadas dudas en el juicio valorativo del juez. Entonces, en este caso, el órgano jurisdiccional debe inclinarse a favor del procesado. Y es aquí donde hablamos del principio indubio pro reo, que tiene una doctrina que lo sustenta y que es imperativo para los jueces por mandato constitucional, pues al aplicarse, ha de aplicarse la ley más favorable en lo que respecta al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. Y también en caso se tenga algún tipo de duda o algún tipo de confusión en relación a la responsabilidad penal, debe de resolverse a favor del imputado. Es por ello de que este principio guarda estrecha relación con lo que conocemos la presunción de inocencia, ya que ninguna persona puede ser condenada como culpable cuando no se ha probado su responsabilidad penal y el juez debe de tomar en consideración ello. Luego también en su aspecto podríamos verlo desde dos perspectivas. Desde un aspecto negativo,
que pues acá exige al tribunal condenar al acusado, no condenar al acusado si no se obtiene certeza de que realmente él ha cometido el delito, y en su aspecto positivo pues obliga no solo no a condenar, sino incluso a absolver al acusado al no tener esa certeza. Asimismo, cuando hablamos de esta parte, debemos de tomar en consideración de que se encuentra en la ubicación natural de la valoración de la prueba y no en otro momento procesal. Bien, ahora debemos de llegar a unas conclusiones, y es que en definitiva, pues es necesario tomar en cuenta cuando hablamos de todo lo que es lo concerniente a la valoración de la prueba y todo lo concerniente a la prueba como tal, pues no olvidarse de lo que nos dice tanto el ordenamiento jurídico interno como el externo. Es necesario tomar en consideración lo que es la Constitución, las normas internacionales, ya que de esta manera se va a lograr el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. Por otro lado, la etapa probatoria es indispensable en el proceso penal, ya que de esta manera se van a acreditar todos los acontecimientos, todos los hechos que van a ser contados por las partes al juez, quien va a tener que decidir sobre el caso, pero que de alguna manera, pues los que vamos a ayudarlos a decidir son las personas que forman parte del proceso, los que ofrecen los medios probatorios. Es por ello también importante de qué manera se obtienen estos medios probatorios y qué tipos de medios probatorios se van a incorporar, porque no deben de transgredir ninguna norma del ordenamiento jurídico en general. Y bueno, para concluir, me gustaría terminar con una frase, y es que el que tiene derecho no tiene que violar el ajeno para mantener el suyo. Muchas gracias.